Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. El Congreso que se estrena el próximo 20 de julio en Colombia tendrá una novedad, y es que el presidente Santos ha sancionado en las últimas horas el Estatuto de la Oposición, una serie de reglas mínimas, de garantías que no existían para que la oposición en Colombia pueda ejercer plenamente todos sus derechos. ¿De qué se trata el Estatuto de la Oposición? ¿En qué cambia a cómo venía ejerciendo la oposición en Colombia hasta ahora? Esta noche en Opina Bogotá, con dos representantes a la Cámara por Bogotá, vamos a hacer un análisis, vamos a entender de qué se trata, para qué va a servir, qué garantías va a tener la oposición, qué va a hacer el gobierno con la oposición en los meses que se avecinan. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Y es un hecho verdaderamente significativo que el país tenga finalmente un estatuto de la oposición. Era una deuda histórica pendiente desde la Constitución de 1991. 27 años han transcurrido desde entonces y solo a través de ese acuerdo que firmaron gobierno y FARC se logró dar forma, concretar este estatuto de la oposición, que lo que busca básicamente es ofrecer garantías a esos partidos que se declaren en oposición. Lo deberán hacer durante el próximo mes aproximadamente, luego de la posesión del Congreso de la República este 20 de julio ante el Consejo Nacional Electoral, y así que también tendrá que reglamentar algunos asuntos pendientes que quedan de este estatuto de la oposición, que sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después en la forma de hacer política y de hacer de hecho oposición en el país. Saludamos esta noche al representante de la Cámara por el Centro Democrático, representante electo de Butará en el Congreso ahora el 20 de julio, José Jaime Uzcategui. Sí, muy buenas noches, Erika, Yesid, un gusto para la audiencia, un saludo especial y muy contento de estar acá con Juan Carlos, por supuesto, hablar de un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y años, porque este es un mecanismo que ya a partir de este momento se aplica indefinidamente. Y representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, representante electo también a la Cámara por Bogotá. Bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Muchísimas gracias, Yesid, Erika, por supuesto un saludo al representante Uzcategui, que ya nos ha tocado varios debates juntos y siempre ha sido un muy buen contertulio, y por supuesto un saludo a toda la audiencia. Claro que sí, este es un tema que es fundamental y creo que enhorabuena, este nuevo Congreso de la República va a tener nuevos instrumentos y nuevas reglas de juego de alguna manera, para que aquellos partidos que se quieran, como lo decía Erika, declarar en la oposición, lo puedan hacer con unas garantías mucho más favorables, con unas reglas de juego, digamos, que le da equidad al ejercicio de la política al interior del Congreso y por supuesto también en otras corporaciones de elección popular. Así que creo que es un tema trascendental para la política en Colombia y qué bueno que lo toquemos. Pero Jessy, antes de entrar en materia, déjeme destacar que vamos a tener nuevos rostros, nuevas caras y nuevas voces en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, con estos dos jóvenes representantes que llegan, y eso es lo que necesita realmente la renovación. política. Juan Carlos ya estaba. Que tengamos una renovación. En la Cámara. Yo alcancé a estar un año y medio, antes que desgraciadamente por una decisión judicial. Por una decisión judicial que tiene que ver con un tema de reconteo de votos. Dijeron que yo había perdido por 19 votos y me fue retirada mi credencial. Pero ahora regresé con más del doble de los votos que logré la vez pasada. Pero decirle además, Erika, que no solamente son estas dos caras, la del doctor Uzcategui y la mía, sino que la Cámara de Representantes esta vez se renovó en un 70%. Luego, así es. Hay muchas caras nuevas. Y jóvenes. Y muy jóvenes, pero además nuevas fuerzas políticas que van a tener representación. Doctor Uzcategui, no había en Colombia un estatuto de la oposición. Usted hace parte del partido de gobierno, del Centro Democrático. ¿Cómo cree que va a ser la oposición al gobierno de Iván Duque con este estatuto de la oposición? ¿Qué ventajas le ve usted a este estatuto para organizar, para garantizar los derechos de la oposición? ¿Y qué cree que va a pasar con el estatuto y el gobierno de Duque apenas empiece el 7 de agosto? Este estatuto no debería tener nombre porque ahora hablamos del estatuto de oposición y pareciera que es el estatuto de oposición Petro contra Duque, porque efectivamente van a estrenar el mecanismo, pero ya hubiésemos querido nosotros como oposición en estos últimos 8 años haber tenido varias de esas herramientas para sí efectivamente generar cierto equilibrio en el manejo de la información, los espacios de comunicación, financiamiento adicional
para ejercer ese papel y ese rol de oposición que efectivamente es muy importante. Ahora se estrena el mecanismo, ya se sancionó la ley, la nueva financiación va a empezar a operar a partir del 20 de julio, es decir que vamos a tener una pequeña transición porque del 20 de julio al 7 de agosto pues nosotros seguimos siendo oposición y el partido que asumiría gobierno es a partir del 7 de agosto, pero indiscutiblemente es un avance, es decir, sí genera cierta, digamos, incertidumbre porque vamos a ver cómo se aplican estas diferentes herramientas, porque un poco la posición que yo sí quisiera dejar sentada sobre esta mesa es que no se puede convertir en un palo en la rueda a la hora de gobernar y que termine restando demasiada gobernabilidad al presidente de turno, porque entonces no fluye la gestión de gobierno como debería fluir y en esa medida falta una reglamentación del Consejo Nacional Electoral y confiemos que el debate sea muy institucional, porque ese sería otro llamado. Vemos una oposición en este momento liderada o anunciada por Gustavo Petro, que está convocando a manifestaciones y a movilizaciones masivas, y uno se preguntaría si existen los canales institucionales y ahora por vía de esta herramienta van a tener más mecanismos y más posibilidades. ¿Por qué no se le baja un poco la temperatura a ese debate que ha sido bastante álgido y que polariza y que fractura tanto a la sociedad colombiana, como puede ser ese discurso hostil y de movilización masiva que no siempre es constructivo, que es permitido y que siempre será válido y respetado, pero para eso tenemos los canales institucionales, que sería un poco el llamado que yo hoy haría como congresista electo del Centro Democrático. Representante, ¿usted qué le preocupa de lo que será ya la aplicación de este estatuto de la oposición con un nuevo Congreso, donde efectivamente hay una coalición de gobierno, por llamarla de alguna manera, bastante fuerte, que se expresó luego de esa primera vuelta presidencial y que claramente fija también una oposición de esos otros partidos, la lista de los decentes, la Alianza Verde, el Polo Democrático, que aunque no lo han definido todavía, Yesid, ellos tienen sus propias inquietudes en torno a este tema, se supone que van a ser oposición. ¿Qué le inquieta? Pues mire, yo creo que como primera medida tenemos la expectativa de ver cuáles son esos partidos que se van a declarar en oposición, cuáles son esos partidos que se van a declarar gobierno y cuáles son esos partidos que se van a declarar independientes, porque también está la tercera vía de declararse independientes. Creo que este estatuto, al ser, digamos, la primera vez que se aplica en un Congreso que, como dije anteriormente, está profundamente renovado, así sea solamente en la Cámara de Representantes, aunque en el Senado también hubo una enorme renovación, creo que es un experimento que tenemos que ir mirando con lupa, viendo a ver si, un poco como lo decía el doctor Uzcategui, no se vuelve, digamos, una herramienta para poner palos en la rueda. Yo decía en un debate ayer que tenía con Yesid en una emisora, que justamente la calidad de la oposición también va a depender no solamente de las reglas de juego, sino también de las intenciones con las que se hacen oposición en Colombia. Yo decía que en un plano teórico, el hecho de tener que considerarse oposición, independiente o gobierno, digamos, pone unas fronteras que al no existir anteriormente, pues nos convocan unas nuevas reglas de juego que posiblemente cambien la dialéctica al interior del Congreso. Justamente antes, por ejemplo, yo en la bancada del Partido Liberal, había unas cosas que yo votaba a favor del gobierno y otras cosas en las que yo podía ejercer libremente la oposición. Por ejemplo, yo me opuse a la ampliación del fuero penal militar, me opuse, por ejemplo, al TLC con Corea, voté todos los proyectos de Santos que tenían que ver con los temas de paz. Eso ya parece ser no muy posible y entonces eso le está restando, digamos, en términos de la racionalidad a los debates, porque si la oposición que se va a ver en el próximo Congreso es una oposición a priori, que en realidad no le importa mucho de qué se trata el proyecto, de qué se trata el debate, sino que como somos oposición per se, entonces tenemos es que criticar absolutamente todo. Creo que ahí va a haber un enorme reto y el llamado a quienes se van a declarar en la oposición es que hagan una oposición racional, una oposición constructiva, una oposición que permita los consensos y que de alguna manera eso permita que el Congreso haga una verdadera democracia deliberativa. Sin la posibilidad del consenso, como dice Habermas, no puede haber de ninguna manera democracia deliberativa y menos participativa. Erika, mire, el nuevo Estatuto de la Oposición contempla varias cosas, pero una de las novedades es que, por ejemplo, cada 20 de julio en televisión, luego de que el presidente realice la instalación del Congreso, la oposición va a tener un espacio
para que también hagan un pronunciamiento público no desde este el 20 de Capitolio. julio. No en este 20 de julio, esto quedó para el próximo, pero por ejemplo, los partidos en oposición tendrán derecho de réplica a las alocuciones presidenciales 3 veces al año, algo que hoy no ocurre. En cada legislatura la oposición podrá elaborar el orden del día en las sesiones del Congreso 3 veces y tendrá puesto fijo en las mesas directivas del Congreso. Sobre lo que planteaba el representante Lozada, doctor Uzcategui, sobre la oposición que hará Petro al gobierno de Iván Duque, ¿ustedes qué esperan? ¿Qué ven? ¿Qué prevén que va a ocurrir? Mucha gente dice, Erika, que va a ser una oposición bastante fuerte, que va de alguna manera a polarizar el país, que va a reflejarse esa tensión que se vivió, que se va a trasladar a las calles, que va a haber movilización popular. Más estas nuevas garantías que brinda el Estatuto de la Oposición, pues se avecina una época turbulenta en términos políticos. Sí, quisiéramos, y el llamado es un poco ese, que se utilicen estos canales institucionales que ya están en una ley estatutaria, que le dan a Gustavo Petro, su partido político y los demás partidos de oposición, porque hay que ser claros que no es una oposición monolítica, que él verdaderamente la lidera y la personifica por su condición de ex candidato presidencial, pero todos los partidos a la hora de participar de estos espacios y de este financiamiento adicional, pues se tendrán que repartir los recursos y el tiempo de forma equitativa. Escúcheme que lo interrumpe. ¿Usted sí ve a Gustavo Petro como el líder de la oposición? Porque leyendo a Robledo en estos días en un medio de comunicación impreso, él decía, mire, yo no voy a ser... Hay un problema entre ellos. No voy a ser una persona que se pliegue al liderazgo de Gustavo Petro como líder de la oposición. ¿Quién lo designa? ¿Eso cómo tendría que resolverse? Hay un liderazgo, Juan Carlos, que es natural. Efectivamente, la posibilidad que hoy tiene Petro de estar sentado en el Congreso proviene de esta ley estatutaria, a pesar de que en la reforma de equilibrio de poderes ya se había incluido alguna mención al respecto, pero evidentemente va a ser el líder natural de la oposición. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo dentro de cada partido y dentro de los demás partidos que se declaren en oposición cómo van a hacer uso de estas herramientas, y evidentemente el mayor protagonismo lo va a tener Gustavo Petro. Pero para contestar un poco la pregunta de Yesir, para pelear indiscutiblemente se necesitan dos, y ahí es donde siento que se va a quedar muy corto Gustavo Petro, porque se va a encontrar con un Iván Duque que es un hombre de principios, de ideas, de propuestas, de buenas maneras, que no se ha dejado, y no lo hizo en la contienda electoral, mucho menos ahora como presidente, un poco provocar en ese sentido, y ahí es donde de pronto Gustavo Petro se va a quedar peleando solo, y lo invitamos es a que recurra a estas herramientas que son muy importantes verdaderamente. Como digo, ya hubiésemos querido nosotros tener varias de esas herramientas, y cuando el presidente Santos desconoció los resultados del plebiscito y hacía una locución presidencial, ¿cómo no hubiésemos querido nosotros tener el mismo espacio para salir a controvertir una decisión tan grave como esa? Porque se estaba desconociendo nada más y nada menos que la Constitución, pero era una posición amordazada que hoy sí tiene estas posibilidades. Pero Santos dijo que la oposición a su gobierno había sido feroz, inclemente, y se evidenció. El representante Uzcategui, el doctor Lozada, el Centro Democrático durante estos 8 años le hizo una oposición a Santos absoluta violenta. Y con todas las garantías. Perdón 2 segundos, el lenguaje utilizado fue tremendamente violento. Y digamos, lo que más me preocupa a mí de esta nueva oposición que vamos a ver es que durante estos 8 años el presidente Juan Manuel Santos respondió, bueno, alguna vez se salió de casillas, hay que decirlo, pero esa no fue, digamos, la constante, esa no fue, digamos, un patrón de comportamiento del presidente Santos, que siempre respondió con altura, que siempre tuvo mesura, que fue una persona, digamos, de una comunicación que nunca fue de alguna manera violenta y agresiva, y debo decir que yo no soy santista, empecemos por ahí. Por el contrario, la oposición del Centro Democrático fue virulenta. Los tweets de Álvaro Uribe incendiaban este país. Y usted ha oído algunas de las grabaciones que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia del presidente Uribe, cómo le decía a su interlocutor que él iba a trinar sobre esos temas para incendiar el país y para generar enormes debates. ¿Qué me preocupa a mí? Que ahora esa dialéctica que ha utilizado el Centro Democrático en el debate público en los últimos 8 años y que no tenía una contraparte de su misma fuerza, digamos, en términos de ser incendiario como era el santismo, hoy sí lo tiene como contraparte, que es, digamos, la izquierda representada por Gustavo Petro, que también ha recurrido, como lo ha hecho sistemáticamente el Centro Democrático, a noticias falsas, a mentiras radicales, como por ejemplo la de un senador que dijo que el
desbordamiento del río en Mocoa se había debido a un bombardeo de las FARC. O sea, usted lo que anticipa es que a Duque le van a aplicar, Erika, la misma medicina que le aplicó el Centro Democrático a Santos. Y si bien yo estoy de acuerdo con el representante Uzcategui, que creo que el talante del actual presidente Iván Duque no se corresponde muchas veces con las dialécticas del Centro Democrático, que él es una persona más centrada, de alguna manera más liberal. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de ese partido, que es el partido que está en el poder, no vaya a seguir recurriendo a ese tipo de retóricas que yo creo que son terriblemente nocivas para el país. ¿Le va a llegar esa medicina? Yo me aparto un poco de eso porque en realidad los pronunciamientos del Centro Democrático, a mi modo de ver, respetando la posición de Juan Carlos, siempre han sido mesurados en alguna medida, sobre todo en momentos críticos. Yo recuerdo mucho cuando el fallo de La Haya con el tema de San Andrés, que de pronto era un momento obviamente de unidad nacional, pero de pronto para aprovechar políticamente ese tipo de situaciones, o Hidroituango más recientemente, y uno ve un Centro Democrático que ha salido a respaldar 100% la posición institucional, y no sé si vayamos a tener el mismo escenario con un Gustavo Petro, pero que en el este caso momento de Hidroituango les cabe la responsabilidad de que se hizo durante los gobiernos del Centro Democrático. No creo que ahí tuvieran ninguna posibilidad de salir a darle palo al doctor Santos o a quien fuera que fuere, cuando la responsabilidad le cabe precisamente a los gobiernos de Álvaro Uribe. Gustavo Petro sí, a pesar de que no fue gobierno en los años pasados, sí aprovechó esa coyuntura para polemizar al respecto y atacar un poco al gobierno de turno cuando era un momento de crisis, que de pronto necesitábamos cerrar filas alrededor de una problemática que nos podía generar una dificultad humanitaria y catastrófica para el país, y en ese caso cerramos filas. Me pregunto yo, en este nuevo gobierno, donde van a ver a un Iván Duque mesurado, que en una locución presidencial no lo veo despotricando de la oposición. Yo, por ejemplo, no recuerdo al Partido Conservador, que hoy es la primera línea de la coalición que está armando el Centro Democrático en términos de la gobernabilidad, ni al propio Centro Democrático cerrar filas con el gobierno, por ejemplo, con la catástrofe humanitaria de los venezolanos y de los colombianos que estaban siendo devueltos y deportados de Venezuela. En ese momento lo que hizo el Centro Democrático y el Partido Conservador, citado por el entonces representante, hoy senador David Barguil, fue proponer la moción de censura para la ministra. Eso no es cerrar filas, eso es incendiar al país. Hay muchos casos. Yo le pongo un caso. Yo no vi al Centro Democrático ser ponderado en los temas que eran de interés nacional para el país, sino todo lo contrario. Utilizaron cada oportunidad que tuvieron para incendiar el debate político en nuestro país. Ahora, me gustaría hacer un cambio de tercio para... No le queda bien a un animalista decir eso. Voy a hacer un cambio. Para que vea que el lenguaje crea realidades. Así es, que las palabras tienen poder. Cancelado. Se le va a venir el mundo del animalismo. Pero me gustaría hacer mención a una cosa que dijo Erika y que respondió el representante Uzcategui, y yo difiero de él. Y es que él dice que el líder natural de la oposición en Colombia será Gustavo Petro porque tiene 8 millones de votos. Hay que recordar que en la primera vuelta él se acercó a los 5 millones de votos, luego consiguió otros 3,5 millones de votos para la segunda vuelta, que creo que representan un antiuribismo radical, que por supuesto no se los puede abrogar para sí. No hay que olvidarse que está en el Senado de la República el doctor Antanas Mockus, que sacó más de 500,000 de votos él. No hay que olvidarse, digamos, que ese Partido Verde que apoyó a Gustavo Petro en segunda vuelta tiene unas aspiraciones, primero legítimas y segundo muy claras, de ir, por ejemplo, por la alcaldía de Bogotá, de ir a las elecciones de... Y ahí está Jorge Iván Ospina, está Angélica por supuesto, Lozano, Angélica que llegan Lozano, al Congreso. Está el Jorge senador Robledo, Córdoba, por Polo Democrático. Está Robledo, que además tiene una coalición también ahí con algunos otros partidos minoritarios. Luego, yo no veo, digamos, que para el propio Petro vaya a ser tan simple autoabrogarse, si se quiere, el derecho de ser la voz única en términos de la oposición. Yo, por ejemplo, si el presidente Iván Duque, como yo espero no lo haga, pretende tocar de alguna manera lo esencial del Acuerdo de La Habana, eso los liberales no lo podremos aceptar, pues nosotros tendremos también que tener unas decisiones en el Congreso con respecto al tema de la paz, y ahí nosotros no vamos a permitir tampoco de ninguna manera que nuestra voz cantante sea el doctor Gustavo Petro. Tenemos una bancada de 35 representantes a la Cámara, va a ser 14 muy senadores. Difícil de administrar el tema de por supuesto, realmente la nadie oposición. le quita los 8 millones El Partido de votos. Liberal se va a declarar
Bueno, ¿en qué situación de cara a este nuevo estatuto de la oposición? Pues mire, el estatuto de la oposición fija que uno se tiene que declarar en una de esas 3 casillas un mes después de la posesión del presidente de la República, es decir, el 7 de agosto, O sea, ni eso siquiera ya. el 20 de julio, sí, el 7 de septiembre. Y por supuesto que ahí habrá que hacer, digamos, unas consideraciones que creo que están en discusión en este momento de ver, digamos, cuáles son los puntos tangenciales en los que el Partido Liberal puede entrar dentro de una coalición de Porque es que, gobierno. Erika, lo que se va a dar es que algunos partidos dirán, en esto yo estoy con Iván Duque, Claro. en esto yo estoy en contra de Iván Duque. Y parece ser que este estatuto no da zona gris, si me equivoco, representante Uzcategui, para saber cómo se va a tramitar eso. ¿Cómo Es decir, va a ser el manejo Ahí de... tendría el Consejo Nacional Electoral, representante, que entrara a definir algunas situaciones, lo cual es muy complicado también porque el Consejo Nacional Electoral generalmente a veces se queda a medias en las decisiones que tiene que tomar. Sí, en realidad es una postura general frente a lo que va a hacer el gobierno. Cada uno de los partidos, a partir de estas discusiones electorales, lo que fue el programa de gobierno del candidato Duque, pues ya les da una pista de qué tipo de gobierno vamos a tener, y cada partido tomará una decisión alrededor de si asume una oposición férrea o si está en la coalición de gobierno, o si en esa tercera vía, que sería la intermedia, asume un rol de independiente que le quita algunas prerrogativas de las cuales ofrece el estatuto de la oposición. Así es. Hay que ver qué pasa. Tenemos del 7 de agosto al 7 de septiembre para que cada uno de los partidos tome esa decisión. Los partidos van a tener que reformar sus estatutos en alguna medida, porque cómo se ponen de acuerdo cuando hay varios matices dentro del mismo partido para definir cómo va a ser la aplicación El Partido Liberal es uno de ellos. de esa oposición. No sea el un único. periodo más largo para la reforma de estatutos, pero efectivamente así tiene que suceder. Y no se nos olvide que esto es de aplicación nacional, pero también distrital, territorial, y aquí en Bogotá municipal, entonces todo, también por veremos supuesto, cómo aplica en el para los Consejo. diferentes partidos, y a nivel de los municipios y las gobernaciones y asambleas también va a suceder lo mismo. Pero yo sí creo que es una buena noticia. Esto equilibra un poco la cancha de juego, da herramientas. La gente va a tener posibilidades de escuchar las diferentes posiciones. A veces sí me pregunto si es un poco anticipado, Juan Carlos, no sé si usted coincida conmigo, en definir solamente un mes, a pesar de que un partido puede tomar la decisión de asumir una postura y en los 4 años de gobierno puede cambiar esa postura por una sola vez, y así también lo ha definido el estatuto. Pero sí me parece un poco prematuro porque ni siquiera se ha presentado el plan de desarrollo o el proyecto de plan de desarrollo, que debería ser tampoco un poco lo que determine la decisión de los partidos. De acuerdo. Entonces sí me parece que en ese mes apresuran al partido político para que asuma una posición, y de pronto se pierde la posibilidad de hacer un gran debate alrededor del proyecto de plan de desarrollo y asumir y generar unas mayorías que sean más de corte programático que político o electoral en una primera instancia. Y lo que podría generar, representante, es como fracturas en el interior de los mismos partidos, que tengan que tomar una decisión o que tengan que fijar una posición determinada. Es posible que representantes de un determinado partido digan, yo no me siento totalmente identificado con lo que fija mi partido, me voy a otro a hacer oposición, por ejemplo, si es que se pliegan a la coalición de gobierno. El tema es que no existe en este momento ningún tipo de posibilidad del ¿Eso no sería doble militancia? No hay ninguna posibilidad de transfugismo político. Quien no esté de acuerdo con la decisión de su bancada, pues de alguna manera está obligado a ella por la ley. Digamos, la Corte Constitucional se ha referido a este tema varias veces y ha dicho que en ciertos casos se puede aplicar la objeción de conciencia cuando uno, digamos, no está de acuerdo con la decisión de su bancada en un tema que le es verdaderamente trascendental. Por ejemplo, los temas de aborto, diferentes tipos de temas. Creo que ahí la objeción de conciencia de un representante al interior de una bancada que tomó una decisión con la que él no está de acuerdo, pues puede recurrir a este mecanismo de la objeción de conciencia. Pero mire, ustedes hacen una pregunta de realpolitics que yo de alguna manera no quiero evadir. Yo creo que cuando usted me pregunta qué va a hacer el Partido Liberal, yo creo que es la misma pregunta, va para todos los partidos que apoyaron electoralmente en segunda vuelta al doctor Iván Duque. Con la siguiente claridad, en mi caso personal, Yesid, cuando se reunió la bancada del Partido Liberal a decidir
¿A quién se apoyaría en segunda vuelta? Solo 2 representantes a la Cámara. De los 41 congresistas asistentes a esa bancada, decidimos abstenernos de votar por el doctor Iván Duque. Él lo sabe perfectamente. Yo lo hablé además con él en la propia reunión que se celebró en la casa del presidente Gaviria. Yo fui uno de esos representantes que se abstuvo porque yo he sido un defensor de la paz. Luego yo no estaba de acuerdo con que el partido tuviera que tomar esa línea de apoyar al Centro Democrático, que ha sido nuestro contradictor. Si bien con gente como el doctor Uzcategui lo hemos hecho siempre con el mayor de los respetos, es mi contradictor en los temas de paz. Entonces, haciendo esa salvedad, decir que yo creo que no tiene hoy ninguna lógica política, que aquellos que apoyaron electoralmente al doctor Iván Duque no conformen la coalición de gobierno. Y fíjese que el doctor Iván Duque ha querido, por supuesto, su aliado natural, el Partido Conservador, no solamente en términos ideológicos, sino que su propia vicepresidenta es del Partido Conservador, ha querido llamar al Partido Liberal de una vez a esta primera, digamos, anillo de la coalición de gobierno, con la que pretende tener la gobernabilidad al interior del Congreso de la República para sacar adelante sus proyectos. Falta ver qué va a pasar con Cambio Radical, quien también apoyó en segunda vuelta al doctor Iván Duque, y por supuesto qué va a pasar con el partido de la U. Ahí es donde están todavía esas incógnitas. Se va a ver un problema que se evidencia en Colombia, Erika, y es que no tenemos partidos políticos de ideología pura y dura, es decir, marcadamente de derecha, de izquierda, totalmente de centro, sino que tenemos partidos que tienen diferentes matices. En el Partido Liberal, doctor Rosado, usted se dará cuenta que a Humberto de la Calle lo dejaron prácticamente solo, y había liberales con Petro, liberales con Duque, liberales con de la Calle. Bueno, aquí está el liberal más de la callista de todos los liberales. Pero eso le iba a preguntar, ¿usted era liberal de la Calle? Absolutamente, y si no, pues fíjese, el 25% de los votos del doctor Humberto de la Calle fueron aquí en Bogotá, donde hoy en día yo soy el único representante de la Cámara. Otra pregunta de Realpolitik, ¿usted va a estar con Duque o no? Pues digamos, yo así como se lo exijo a la oposición de Gustavo Petro y a las demás oposiciones, aquí lo que tenemos es que generar una dialéctica, una verdadera deliberación, y por supuesto que con lo que yo esté de acuerdo apoyaré. Por ejemplo, me gusta mucho la postura del presidente Duque en los temas de cultura, en los temas de emprendimiento, en los temas de que los tiene en común conmigo. Yo vengo de esa industria, de las industrias naranjas en Colombia. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con las posiciones del doctor Iván Duque en términos de cómo quiere, digamos, reformar, tocar, si se quiere, los acuerdos de La Habana. En eso yo no podré estar de acuerdo con el doctor Duque. ¿Ahí usted qué haría? ¿Se abstiene en una votación y si recibe una presión del partido y del jefe del partido o del jefe de la bancada y le dice, tiene que votar? ¿Qué hace? Pues mire, ¿Cómo manejar esa situación? Esos casos, si eso llega al extremo en el que, digamos, a mí me estén tratando de presionar para que yo dé un voto con el que yo no creo, tendré que ejercer mi constitucional derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría de los debates se van a terminar dando al interior de las bancadas, y por eso creo que este estatuto de la oposición también ayuda a Yesid y Erika y por supuesto a mi compañero Uzcategui, para que los partidos cada vez tengan una coherencia ideológica más grande. Así es. Y que quienes no estén de un lado entonces decidan para la próxima irse a la oposición. Representante Uzcategui, el gobierno de Iván Duque, usted conoce bien a Iván Duque, los proyectos, la agenda legislativa que se va a buscar, va de alguna manera a tener en cuenta una especie de consenso con la oposición en algunos de los temas más importantes para el país. ¿Se van a tender puentes o va el gobierno del presidente Iván Duque, Erika, a presentar y a radicar toda esa agenda legislativa sin tener en cuenta la voz crítica de la oposición? ¿Qué estilo va a haber? No, es un estilo bastante conciliador, como lo pudieron ver los colombianos a lo largo de esta campaña. Se viene un paquete de medidas alrededor de lo que va a ser una reforma tributaria, que es a la que tendría mayor urgencia para que se pueda empezar a implementar a partir del 1 de enero del año entrante. Creo que alrededor de eso hay bastante consenso, porque se quiere aliviar el bolsillo de los colombianos, y yo no creo que en eso encontremos muchísima oposición. En una reforma tributaria. En una reforma tributaria, pero al menos, por lo menos del lado de los ciudadanos, habría cierto consenso que efectivamente hay una sobrecarga tributaria para empresas y hogares, y en esa medida pues va a haber un planteamiento de ese estilo. Obviamente desde la bancada del Centro Democrático se ha hecho un llamado
para lograr construir la mayor coalición posible. Estamos a la expectativa qué va a pasar con el Partido Verde, por ejemplo, porque a pesar de que no acompañó a Iván Duque en la segunda vuelta presidencial, hay un sector de los verdes que serían más afines a esa vía de independientes o incluso de integrar esa coalición de gobierno, pero evidentemente va a haber mucho espacio para el debate y la discusión porque ese es el estilo de gobierno que quiere implementar Iván Duque. Ya en los próximos días el país, entiendo yo, va a comenzar a conocer esos nombres de ese gabinete que va a integrar el nuevo gobierno. Iván Duque lo dijo en campaña y se sostiene en que ojalá sean ministros de 4 años y eso creo yo que también va a dar cierta estabilidad para que los diferentes actores políticos se sienten con seriedad a discutir las propuestas de gobierno. Es decir, que yo sí creo que va a haber el espacio, las condiciones y el estilo de gobierno para tratar de llegar a los mayores consensos posibles y esa es la invitación que se le ha hecho al Partido Liberal y que se le está haciendo a los demás sectores políticos. Lo que abre el debate en realidad de esta discusión del estatuto de oposición es qué es más rentable en este momento, estar en la coalición de gobierno o estar en la oposición. Antes del estatuto cualquiera contestaría que evidentemente pues es mejor estar a la sombra del gobierno de turno, aunque, y yo lo digo claramente como congresista electo del Centro Democrático, vamos a acompañar al gobierno, pero también con un diálogo constructivo y con las reflexiones del caso. El mismo presidente electo Iván Duque nos ha pedido que hagamos los debates de control político que consideremos necesarios, oportunos, convenientes y anticipados también para debatir las cosas que pueden en un momento dado ser sujetas de mejoras y de modificación. Es decir, que yo sí siento que va a haber un escenario de mucha conciliación en la medida que la oposición también lo permita, porque ya vemos que para el 7 de agosto se está convocando una movilización en la Plaza de Bolívar y eso es lo que de pronto nos resta o le hace mucho ruido a la institucionalidad y que no nos deja sentarnos en la mesa verdaderamente a pensar en el bienestar de los colombianos y estar todo el tiempo apagando incendios políticos que por esta vía se podrían conciliar de mejor manera. Pero claramente ustedes apuestan a una mayoría importante y la podrían tener. ¿Están haciendo cálculos más o menos de cuántos senadores estarían o representantes a la Cámara con la coalición de gobierno que les permita en esa dinámica que tienen sacar adelante toda la agenda legislativa, representante? Sí, sobre el papel hay una mayoría ya constituida, al menos en borrador. Ahí está el Partido Liberal, el Partido Conservador, a ver, Centro Democrático inicialmente. Cambio Radical iría con ustedes. El Partido Liberal, el Partido Conservador y ya con esas 4 fuerzas más los independientes, porque está Mira, está Justos y Libres que también desde las primeras etapas de la contienda presidencial se sumaron. Entonces con esos 5 o 6 movimientos y partidos políticos se pueden construir unas mayorías siempre abiertos a que otros actores políticos se sumen a esa posibilidad, pero eso está por definirse precisamente de aquí al 20 de julio donde queda conformado y constituido el nuevo Congreso con sus mesas directivas y esos elementos que también hacen parte de la negociación política que es normal y esperemos que a partir del 7 de agosto ya con esta declaración de independencia o de oposición, pues quede mucho más definido el mapa político. Jessy, si me permite... Pero por supuesto, claro, derecho a réplica. Al representante. Eso, no es una réplica, porque no me menciono, simplemente un comentario. Moción de censura. En el lenguaje... A la intervención del representante Uzcategui. Mire, yo celebro de alguna manera, y especialmente en el caso de Bogotá, que en el Centro Democrático hay una especie también de renovación de las ideas. Yo cada vez veo unos representantes del Centro Democrático mucho más liberales de lo que eran con los que me tocó a mí en el primer año y medio que estuve en el Congreso de la República. Y yo eso lo celebro. Pero veo en algunas de las reflexiones del doctor Uzcategui algo de candidez y de alguna manera de una buena fe que yo no sé si es la regla general de los demás miembros de su partido. Creo que es la misma posición que tiene el doctor Gabriel Santos, posiblemente la misma posición que tiene el doctor Samuel Hoyos, pero esa es una minoría del Centro Democrático. Yo no sé cuál es la apertura con la que ese partido va a enfrentar los retos políticos de los próximos 4 años con personas tan incendiarias como por ejemplo la senadora María del Rosario Guerra. Yo no sé cómo van a enfrentar, digamos, los temas que se vienen en el Congreso de la República cuando vimos a un senador pechando
a el senador Galán por un debate de control político. Yo no sé hasta qué punto este va a ser un partido abierto con la doctora María Fernanda Cabal ahora en el Senado o con Paloma Valencia. Yo sí lo siento muchísimo, pero ahí hay unos discursos incendiarios, unos discursos verdaderamente muy cerrados que permiten poco diálogo, poca dialéctica, y eso a mí sí me preocupa profundamente porque pues ya hemos visto cuáles son las posiciones que puede tomar el Centro Democrático cuando se ve atacado o cuando se siente atacado, como sucedió en las marchas por los líderes sociales. Yo asistí a la Plaza de Bolívar, le pedí a mi militancia que nos acompañara en la Plaza de Bolívar para hacerle un llamado, un clamor nacional a este país para que nos unamos todos, doctor Uzcategui, contra el asesinato de los líderes sociales en nuestro país. Y uno ve algunas voces del Centro Democrático, yo no soy para nada maniqueo, yo sé que hay otras voces en el Centro Democrático, pero veo unas voces en el Centro Democrático que ya empiezan a decir, hombre, digámoslo como es. Yo leí un tuit hoy, digámoslo como es, a esos que llaman líderes sociales no son otra cosa que guerrilleros. Entonces, esa especie de estigmatización de la defensa de los derechos humanos en Colombia por parte de una fuerza política que hoy va a llegar al poder, evidentemente tiene que preocuparlo a uno enormemente de cuál va a ser la apertura dialógica con aquellos que piensan distinto. Sí. Entonces, si bien yo entiendo las intenciones del representante, yo creo que eso en la realidad va a ser mucho más complejo de lo que él lo planteó. Pero usted apelaba precisamente hacia Realpolitik y efectivamente pues aquí hay una serie de intereses, hay una serie de propósitos en la agenda. Muchos van a hacer oposiciones pensando en la alcaldía de Bogotá, muchos van a hacer oposición pensando en 4 años las elecciones presidenciales y nacionales, y así efectivamente confluyen una cantidad de intereses que lleva a los diferentes integrantes de un partido a asumir posiciones. Incluyendo al Centro Democrático, que hoy tiene un solo gobernador en Colombia. El gobernador del Casanare, de los 32. Luego, ellos también van a hacer un juego de ver cómo no solamente imponen sus mayorías en términos del Congreso. Entonces, y de haber ganado la presidencia, pero ahora ir a los departamentos a ganar. Luego, el discurso con el que llegaron a la presidencia de la República, ¿será que ese discurso va a variar, digamos, en qué porcentaje para ir a las elecciones de 2019? Por eso esa candidez de la cual usted habla, pues es propia de un nuevo gobierno que hasta ahora se posesiona. Dentro del Centro Democrático se impuso esa línea, que es una línea de diálogo popular, que es uno de los principios del Centro Democrático. Usted conoció a un Centro Democrático en oposición en una lucha por supervivencia. Es que no olvidemos que venimos de 8 años de oposición, donde se nos cerraron todas las puertas, se nos desconoció un plebiscito y tuvimos también muchas dificultades en términos de garantías, pero ahora con un Centro Democrático en el poder, con una actitud de generar diálogos y consensos, yo creo que eso puede variar sin perder de vista que estamos en un escenario de política y en política absolutamente nada se regala y es importante sí que cerremos filas alrededor de los temas cruciales para el país. Coincido con usted, el asesinato de líderes sociales no se puede subestimar ni siquiera sacando una cifra fría a la hora de compararlo con los homicidios a nivel país, claro, porque pareciera no ser relevante, pero por supuesto que lo es, y en esa medida el Estatuto de la Oposición, que es el tema que nos convoca hoy, sí, también tiene un capítulo alrededor de las medidas de seguridad que esos líderes políticos declarados en oposición van a recibir, y confiemos que en el desarrollo de ese estatuto se den mayores garantías a los líderes políticos en Colombia. Unas medidas que anunció hoy justamente el presidente Santos, Erika, usted las tiene ahí para proteger a los líderes sociales en medio de esta preocupación enorme por el asesinato de muchos de ellos en diferentes regiones del país. Lo anticipaba aquí en Opina Bogotá la semana pasada el ministro del Interior, que se iba a llevar a cabo una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se llevó a cabo presidida por el jefe de Estado, por Juan Manuel Santos, y se tomaron una serie de medidas, un plan de intervención, de recompensas orientado a fortalecer la protección de los líderes sociales, de los derechos humanos en el país, entre ellos acelerar, ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad, sumando municipios como Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó, Tame, bueno, muchas acciones en las zonas más afectadas precisamente por estos crímenes de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, que han dicho las mismas autoridades, tienen unas lecturas distintas, pero muchas de ellas relacionadas con la defensa que estas personas hacen de su propia autonomía frente a las economías ilegales que intentan llegar y posicionarse en sus regiones. ¿Ustedes cómo ven este tipo de acciones? Porque evidentemente muchas de estos hechos tan desafortunados ya están entrando también en esta dinámica
de polarización política que tanto ha venido afectando al país, doctor Lozada? Digamos, como primera medida, creo que el hecho de que el gobierno nacional, el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos, haya ya sacado unas medidas para tratar de hacerle frente al asesinato indiscriminado de líderes sociales en Colombia, es de paso una aceptación tácita o una retractación tácita de aquello que ellos mismos habían dicho, de que ahí no había ningún tipo de sistematicidad en el asesinato de estos líderes. Creo que eso ya es un gran mensaje. Se demoró demasiado el gobierno nacional, como se demoró demasiado cuando el presidente Santos dijo el tal paro agrario y demás. Siempre terminan tomando decisiones cuando es precisamente la ciudadanía empoderada la que sale a reclamarle las medidas necesarias. Así fue durante el paro agrario y desgraciadamente tocó llenar la Plaza de Bolívar para que tomara estas medidas. Pero estas son medidas que son realmente coyunturales, que son formales, que no son medidas estructurales para darle solución al problema de la violencia territorial en Colombia, que tiene que ver con un crimen organizado que está disparado, evidentemente con un negocio de la droga que está disparado. El Centro Democrático no ha hecho otra cosa en estos años que denunciar cómo pasamos de 47.000 a más de 200.000 hectáreas de coca, lo que quiere decir, estar relacionado con estos por supuesto, lo que quiere decir que hay una economía de nuevo en las regiones basada sobre el narcotráfico, que ya además no está dominada por unos carteles colombianos, sino por unos carteles transnacionales profundamente ligados con los carteles mexicanos de la droga, cosa que es terriblemente grave. Pero sobre todo lo que está en el fondo del problema en los territorios de este país es una equidad social al interior de la Colombia profunda, y eso solamente se va a solucionar con un pensamiento verdaderamente liberal, tal vez hasta ese pensamiento cercano a la Constitución de 1863, que es el de empoderar a los territorios, el de una verdadera descentralización en Colombia, en que los gobiernos locales tengan mayores recursos para poderle hacer frente a los problemas económicos, sociales, estructurales de sus regiones. Yo creo que por ahí es por donde hay que empezar a enfocar, sí. Y ojalá el presidente Duque, él lo dijo en una reunión en la que yo tuve la oportunidad de estar, que él quiere pararle muchas bolas a las regiones, y de nuevo muestra su talante liberal, querido. Bueno, antes de cerrar, que se nos empieza a acabar el tiempo, imposible, Erika, dejar pasar a dos nuevos representantes a la Cámara por Bogotá, no sin antes preguntarles qué proyectos para la ciudad se proponen, qué van a presentar. Siempre en los temas de Bogotá, y ustedes dos lo han visto, hemos carecido de una bancada de representantes a la Cámara por Bogotá fuerte, unida, compacta. Pero esta vez puede ser la excepción con la renovación que hubo en la Cámara por la Ciudad. Si ya tienen un proyecto en el Centro Democrático de impacto para la ciudad, cuéntenoslo por favor, doctor Uzcategui, y lo mismo usted, doctor Lozada. Un proyecto que me gustaría que fuera de mi autoría tiene que ver con el Estatuto del Patrullero. Tenemos un déficit de pie de fuerza muy grande en la ciudad, pero con patrulleros que no están ascendiendo, que no están recibiendo la remuneración debida, y por lo menos quisiera presentar un proyecto de esa naturaleza que nos ayude a desenredar ese nudo y dar unas condiciones de seguridad para que opere mejor el sistema de policía de la ciudad. Para que haya más pie de fuerza. Con eso nos vamos a comprometer, y más garantías también para la fuerza pública y sus familias, que es un poco también el mandato con el que yo llego al Congreso. En el debate de Canal Capital, se acordará usted, Yesid, que el entonces candidato Iván Duque se comprometió a aumentar ese pie de fuerza en un proceso gradual de 4 años, porque no nos podemos sacar a miles de policías que se requieren. Pero hay otras cosas que hacer. La calidad del aire en Bogotá nos preocupa. Vamos a hacer algún proyecto, alguna propuesta alrededor del tema de las basuras, la alternativa para el relleno Doña Juana, que en realidad no es potestad nuestra, pero pues se tiene que construir de la mano de las autoridades distritales. La financiación para la primera línea del metro, pero ojalá ya estar pensando en la segunda línea, que también tiene que costearse con recursos de la nación. Probablemente para eso no nos van a alcanzar los 4 años, pero al menos, y la discusión del actual plan de ordenamiento territorial, que si es una discusión de consejo, pues quisiéramos como representantes a la Cámara y podríamos discutir esa posibilidad de hacer un acompañamiento a la formulación de ese nuevo POT que tiene serias implicaciones para la ciudad. Yo el 20 de julio voy a radicar 2 proyectos que ya tengo listos y empezando a firmar. Ojalá el doctor Uzcategui me ayude con su firma. Sé que uno de ellos tal vez es más difícil que el otro. El primero será el de la prohibición de las corridas de toros para todo el país, pero ese es un tema especialmente sensible en Bogotá. ¿Se lo firma o no? Ese me tocaría analizarlo muy bien. Bueno, ayer dijo el presidente Duque dijo que va a promover la morigeración
del dolor de los animales, lo que quiere decir las corridas incruentas. Nosotros proponemos la abolición, a lo mejor esos dos proyectos puedan llegar a unos consensos y llegar a buen puerto. Y el que tiene que ver específicamente con Bogotá, radicar el 20 de julio un proyecto de acto legislativo para que haya segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá. Bogotá no puede seguir eligiendo alcaldes con el 30% de los votos. Fue el caso de Gustavo Petro, fue el caso de Enrique Peñalosa. No es porque el uno sea de izquierda o sea de derecha, es porque inmediatamente un alcalde se elige con una tan baja tasa, 30%. digamos, 30%. Eso se intentó en su momento. Juan Lozano lo ha propuesto mucho. No, Clara Rojas también lo propuso. Lo propuso y se ha hundido. No, mire, ¿Ese usted se lo firma o no se lo firma? No lo propuso Clara Rojas, lo propuse yo con la firma de Clara Rojas, lo propusimos los dos. Yo ya lo propuse la vez pasada, pero esta vez, pero le digo una cosa, esta vez en la reunión que los liberales tuvimos con Duque, le dije, presidente, ese proyecto lo vamos a firmar todos, la bancada de los 47 liberales, y queremos que usted lo apoye. Y me dijo, doctor Lozada, no solamente lo apoyo, sino inclúyame de una vez ahí todas las ciudades que tengan más de 2 millones de habitantes. Pues ahí está. Y ojalá pudiéramos hacer una gran reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, incluyendo la segunda vuelta, pero otros temas que también... Listo. Para tener un modelo descentralizado y no desconcentrado en Bogotá como el que se tiene con las alcaldías locales. Lo que tienen es trabajo, señores. Representante Lozada, gracias por estar esta noche en Canal Capital en Opina Bogotá. Y por supuesto a mi compañero, representante Uzcategui, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá. Muy amable por la invitación. Aquí siempre bienvenidos. Erika, se nos acabó el tiempo. Y esperemos que no sea la primera y única vez que venga, porque lo que necesitamos es que los temas de Bogotá tengan voz, tengan voto y tengan reconocimiento en el Congreso de la República. Así es, a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche en sintonía con el canal público de la ciudad y los esperamos mañana 8:30 de la noche con otro tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.